¿Qué tal, ministro? Deben ser horas muy difíciles para gestionar esto con la mejor eficiencia y la mayor eficiencia posible. Ante todo, doctor, confirmamos un nuevo caso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué puede contarnos? Así es, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes ahí? Me parece una cosa muy importante, realmente muy importante y trascendente lo que están hablando todos ustedes allí, ¿no es cierto? Hay un mensaje que es el resumen de lo que ustedes están diciendo. Es que a esta situación del coronavirus se lo ataca con dos instrumentos muy poderosos. Por un lado, el Estado y el Ministerio de Salud, dando información clara, precisa y actualizada de lo que está pasando, organizando el sistema de salud, anticipándose las medidas para estar siempre por delante de la realidad. Y por el otro lado, una sociedad reflexiva, informada, tomando decisiones y cambiando sus hábitos cotidianos. Porque acá se trata de buscar y de construir un propósito y un objetivo común donde toda la comunidad tiene algo para hacer. Las personas que se tienen que prevenir, los adultos mayores, los comunicadores, los que somos funcionarios, las personas que viajan y vuelven a la Argentina, los que le pedimos que se cuiden en el domicilio para que no estén circulando por la sociedad. Todos tenemos algo para aportar en este momento. Doctor, ministro, ¿realmente podemos confirmar oficialmente a través de usted que hay un nuevo caso, un joven de 23 años? Y lo que nos preguntábamos es si en efecto también era un caso importado y lo que nos pudiera contar al respecto. Sí, claro, hay un nuevo confirmado el día de hoy. Efectivamente es un joven que está en el Hospital Muñiz. Y que, digamos, lo que nosotros es importado también, efectivamente, como estaban comunicando. Bien. Importante decir que nosotros, por ahora tenemos todos casos importados, como ya saben, pero también podría ocurrir en estos días que alguna de las personas que fueron contactos íntimos de los casos importados pudieran tener la enfermedad. Y eso no cambia en nada el estadio en que está la ciudad o la Argentina, ¿no es cierto? Esto lo dice porque hay casos que ustedes están observando con más riesgo de presentar síntomas. ¿Tiene esa presunción? ¿Casos de contactos, digo? No, yo lo digo porque usted sabe cómo se trabaja epidemiológicamente en esto. Es primero detección precoz, aislamiento oportuno, estudio, confirmación. Una vez confirmado, investigación epidemiológica de todos los contactos que tuvo en el tiempo que estuvo con síntomas y un seguimiento estricto de esos contactos en el domicilio. ¿De dónde vino este chico? Por supuesto que las personas que tuvieron contacto íntimo podrían haberse... ¿Este chico de dónde vino el nuevo contagiado? Este chico vino de Europa. Sí. De Europa. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud está evolucionando la lista de países con circulación social del virus y seguramente entre hoy y mañana nos iremos informando de nuevos países europeos y también, por supuesto, de Estados Unidos. Doctor, a ver, en estudios sospechosos a esta hora en la ciudad, 38, pero los contactos serían en este caso 11 de 11 enfermos, incluyendo a la víctima, ya suman 111 personas. O sea, 111 personas que están por determinación de la ciudad en su casa y que, ¿cómo hacen? ¿Les hacen un seguimiento diario, 2 llamados por día? ¿Cuál es la evolución de alguno de esos casos? Por supuesto, es muy importante que la gente sepa identificar los diferentes perfiles o categorías de personas que nosotros seguimos. Una cosa es haber tenido un contacto íntimo con un caso confirmado, que son estos 111 personas. Otra cosa diferente es venir de un país con circulación y ser un caso sospechoso porque tiene síntomas, fiebre y otros síntomas. Y otra cosa es un caso confirmado, son diferentes niveles de gravedad. De los 111 personas que tenemos en el domicilio, nosotros tenemos un equipo de acompañamiento que además está compuesto también por psicólogos, psiquiatras y personas que le ayudan a la operatoria cotidiana, que le facilitan con la comida, facilitan con las necesidades que tienen en la casa y los llamamos 2 veces por día y controlamos que estén todos sin fiebre. Al día de hoy los 111 están sin fiebre, es decir que no tenemos documentado ningún enfermo de un contacto. Pero esas son las personas que potencialmente primero podrían demostrar la enfermedad y no significaría de ninguna manera que esté circulando el virus o que alguien tenga, para ser más claro, riesgo de contagiarse circulando por la ciudad de Buenos Aires. O sea que el escenario 1 de casos importados se mantiene aunque haya alguno de los contactos de los contagiados que eventualmente se enferme. Ahora le pregunto algo, ojalá no llegue ese escenario. ¿Hay las suficientes camas de terapia intensiva y respiradores en la ciudad
ciudad de Buenos Aires ante una situación de emergencia? Porque en algunos lugares consignan que hoy, al día de hoy, con los males que presentan las personas normalmente en la sociedad, ya son insuficientes. Bueno, eso es un tema muy importante. Nosotros siempre estamos, como yo le decía hace un ratito, anticipándonos y preparando la semana siguiente a la situación que estamos, digamos, porque es muy importante que el sistema de salud esté bien activo a la velocidad que esta situación nos indique que tenemos que ir. Hemos desarrollado una serie de medidas de preparación para las situaciones que pudieran venir los escenarios próximos. Eso significa, por supuesto, preparar a todas las estructuras del sistema público para manejar volúmenes de casos muy diferentes a los actuales. Por supuesto, le toca aclarar, en el caso de que hubiera pacientes que requieran muchas camas de internación, naturalmente lo primero que ocurre es que las enfermedades de atención programada rápidamente se suspenden y eso cambia la proporción de camas que hay hoy en el sistema. Doctor Quirós, está el doc López Rossetti, gracias a Dios, con nosotros, que lo quiere saludar. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bien. Tenía alguna preguntita para hacer. Hola, Nos vimos el otro día en Casa de Gobierno, etcétera. La pregunta sería la siguiente. En algún momento, los colegas todos en el hospital decimos, bueno, en algún momento va a aparecer un caso autóctono. Esto uno supone que va a suceder. Cuando eso que suceda eventualmente, porque estamos tratando de transmitir conocimientos, lo que se está haciendo, a mi juicio, está muy bien. Fíjate, Cristina, que se está luchando con cientos de personas en un lugar de millones de habitantes. O sea, la importancia de esta etapa se está tomando verdaderamente en serio. La pregunta es, para decirle a la población, cuando empecemos a tener circulación de virus, ¿cuándo pasamos a la etapa que sigue? ¿Cuál es la previsión que tenemos dentro de la perspectiva sanitaria y epidemiológica? ¿Cuáles son los eslabones potenciales que siguen para adelante? Claro. Nosotros coordinamos con el Ministerio de Salud de la Nación los siguientes escenarios y las medidas que vamos a tomar. Pero, Daniel, a mí me parece muy importante, como nosotros necesitamos de la cooperación de toda la sociedad, en este momento quisiéramos concentrarnos fuertemente en el mensaje de lo que hoy podemos hacer cada uno. Y nosotros le tenemos que pedir a la sociedad que las personas que vengan de viaje de los países donde hay circulación viral efectiva, necesitamos que en cuanto lleguen vayan a su casa sin mucho contacto social y se queden en su domicilio. Porque si la gente que viene se queda en su domicilio y las personas que le pedimos que hagan cuidado domiciliario porque han sido contactos, hacen el cuidado domiciliario. Y si las personas que vienen del extranjero que hacen fiebre avisan rápidamente al 107 y nosotros los buscamos con el SAME, los aislamos rápidamente, no va a ocurrir eso que me estás preguntando. Ahora. Entonces yo preferiría concentrarme y ocupar este minuto de comunicación para decirle a la gente lo que hoy podemos hacer, porque el gobierno de la ciudad y este ministerio está preparando las medidas por si necesitamos nuevas medidas para adelante. Yo me pongo del otro lado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa? Y discutimos con Cris en la redacción, lo hablamos en confianza con el doc, los productores y demás. Si uno sabe que es altísimamente probable en algún momento el virus vuelva a circular, empieza a circular entre nosotros. ¿Cuáles son las medidas? Porque si uno agarra la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre epidemias, Argentina está bien enfocada, está cumpliendo con lo que hay que cumplir, no se deben suspender en esta etapa, por ejemplo, los espectáculos multitudinarios, pero ¿por qué no, y se lo pregunto como vecino, ¿por qué no adelantamos 2 semanas para intentar evitar que podamos llegar a pasar a la otra etapa? ¿Se entiende lo que le digo? Porque si parece casi inevitable, el aprendizaje de Italia, que tanto hablamos acá con el doc, ¿no será ese? Porque Italia no adelantó. Se lo pregunto lo más llano posible, doctor. Está muy bien. Está muy bien su pregunta. Primero, el caso de Italia es bastante paradigmático porque tuvo un comportamiento muy parecido a China, y tuvo que ver con que Italia llegó tardíamente a los primeros casos, cosa que no ha ocurrido aquí en la Argentina ni en muchos otros países, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, le vuelvo a insistir, las medidas sociales, digamos que básicamente tienen 3 niveles, ¿no es cierto? Evitar los lugares de encuentro multitudinario o cercano de menos de 1 metro entre las personas, evitar la circulación en los transportes públicos de manera masiva, y luego, más allá de estas medidas, preparar el sistema de salud para poder atender mayor cantidad de casos.
todas esas medidas están preparadas para ser tomadas. Lo que no tiene ningún sentido es tomar medidas que no aplican al escenario en que uno está viviendo. Y por eso es que no quisiéramos hablar de las medidas que vamos a tomar mañana o dentro de 3 días. Es que nos parece muy importante es que en cada etapa las medidas que se tomen sean las que evitan la etapa donde estamos. Y hoy las medidas más importantes son las de contención precoz de los casos que vengan importados, porque eso es lo que está ocurriendo hoy. Doctor, hay una cuestión de comportamiento social que estamos todos aprendiendo, pero que en algunos casos, particularmente el de personas que han venido de viaje, que sabían que había en existencia este problema, y sin embargo no reaccionaron ante el riesgo ni ante la posibilidad que tenían ellos de ser un riesgo para otros. ¿Usted cómo pudo analizar, de acuerdo a los casos que se presentaron, este comportamiento? Si tiene que ver con actitudes de defensa, de negación, o de que realmente no se sentía como cercano el problema, porque es un enigma, parece tan obvio y sin embargo uno ve que la gente fue para una fiesta, para un cumpleaños, abrazó a la familia, se encontró con la gente del trabajo y como digo yo, es un enchastre hacer eso, digamos, si uno viene de una zona donde está muriéndose la gente de coronavirus. Pero por eso discúlpenme que yo los conduzco a este punto, porque creo que usted está describiendo el punto esencial de lo que estamos viviendo en estos días en la Argentina. Necesitamos reflexionar como sociedad si somos capaces de construir una malla social donde cada uno sea capaz de articular el interés individual dentro de un interés colectivo que es siempre superador del individual. Y ahí tenemos que dedicar buena parte de nuestra reflexión y nuestros tiempos televisivos o comunicacionales. Necesitamos un nivel de reflexión rápido. Las personas tienen que entender que cada uno tiene algo para aportar y no se trata de negar o retar, se trata de tomar conciencia que somos una comunidad y que lo común está por arriba de cada una de las situaciones que cada uno de nosotros vive en su cotidiano. No le pregunto al ministro, le pregunto a Fernán, ¿qué cambió de sus hábitos, doctor? Yo cambié un montón de hábitos. Para empezar, no me toco más la cara con la palma de mi mano. Ustedes me habrán visto en diferentes lugares, me pica, hago así, y me lavo frecuentemente las manos. Y cuando tengo que hacer algo en la cara, me la lavo previamente, intensamente con agua y jabón. Segundo, me cuido mucho, si tengo el más mínimo síntoma, no voy a trabajar. No me ha ocurrido en lo individual eso, pero sí me ha ocurrido con muchas personas cercanas y se lo he indicado con precisión. Tercero, hablo con mis amigos, conocidos y familiares que están viniendo de Europa y les he tenido un diálogo con una hermana mía que vive en Europa sobre la incomodidad o la inconveniencia que ella venga para aquí. Y hemos logrado ponernos de acuerdo que no tiene que venir. Y así le podría dar un montón de ejemplos. Todo lo que estamos recomendando, si cada uno de nosotros lo hace, la potencialidad social es infinita. Claro, Doctor, con un trabajo comunitario arduo, ¿se puede evitar el escenario 2? Decididamente sí. Los países que han contenido esta situación en el primer mundo han demostrado que la construcción de una malla social de comportamiento efectivo es la herramienta más poderosa para prevenir la comunicación social. Y eso además tiene la enorme ventaja o la buena noticia que si lo logramos, además pasaríamos a ser una sociedad con una red social diferente a la que hemos tenido. Estamos ante un fantástico desafío. Doctor sin duda. Quirós, Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por su tiempo. Y agradezcale Gracias. a todo el personal sanitario de la ciudad que está sirviendo tanto a la sociedad en estas horas. Muchas gracias a ustedes y también agradecerle a todo los personal de la salud, tanto público, privado como la seguridad social y la cooperación de todos los expertos, donde Daniel es uno de ellos, que tanto nos están ayudando en esta tarea. Gracias. Gracias, doctor. doctor. Pensaba, no hay